Hola, pues en este vídeo lo que quiero es explicaros cómo utilizar MyApps de la red Juan Carlos para trabajar con los ficheros, con ficheros externos a los que copiaremos información, guardaremos información que hayamos trabajado en nuestro programa o de los que obtendremos información, pues ya sea porque la hemos almacenado nosotros previamente o porque ha sido el resultado pues, de otra sesión en la que nosotros habremos trabajado con un programa y se habrá guardado en ese fichero. Sabéis que tenemos dos tipos de ficheros, ficheros de texto y ficheros binarios. Los de texto principalmente pues tienen caracteres, es un tipo carácter, todo lo que tipo char, el contenido que va a haber dentro principalmente, aunque luego lo podremos recuperar si le asignamos, al ir leyendo ese archivo, si le asignamos los resultados a variables de otro tipo, por ejemplo entero, y si lo que leemos es un número, pues se transformará en un entero en lugar de un carácter. Si lo leemos con una variable tipo carácter o string, pues será entonces un carácter. Entonces, y los binarios, la ventaja que nos permiten es que podemos almacenar otros tipos de datos estructurados más complejos, como por ejemplo arrays o registros, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer, porque claro, es un poco complicado al principio, hasta que nos acostumbramos a cómo llegar a estos archivos o cómo enlazarlos, pero es un poco complicado ver dónde ubicarlos, sobre todo en MyApps, porque si tuviéramos una instalación en nuestro ordenador, pues sería más fácil porque directamente accederíamos a ella. Es importante que tengáis esto en cuenta. Sabéis que cuando creamos un proyecto, siempre nos dice dónde va a estar ubicado ese proyecto. Bueno, pues es importante que para que funcione correctamente y no dé problemas, no sé si existe otra manera de hacerlo, pero al menos a mí es como me ha funcionado sin ningún problema raro. Lo ideal es que esté el archivo, ya sea de texto, .txt o .dat para binarios, .txt para archivos de texto, que esté en la misma ubicación donde va a estar el programa, ¿vale? Entonces, donde va a estar nuestro .pass. Eso es muy importante que lo tengáis en cuenta. Lo mismo va a ocurrir con MyApps. Yo os voy a contar cómo hacerlo en el caso de trabajar directamente con MyApps, que no tuvierais que instalar nada en vuestro ordenador, ¿vale? Entonces, eso es muy importante. Con lo cual, sobre todo porque vais a ver que si no lo hacemos bien, el problema es que por más que le demos a ejecutar el programa, aunque esté compilando sin errores, nos va a estar fallando. Es decir, no se nos va a abrir la ventana que esperamos que se nos abra con la información. Con lo cual, y vamos a estar un poco colgados porque no vamos a saber cómo arreglarlo. Entonces, lo ideal es que sigáis estos pasos, ¿vale? Entonces, yo he abierto en mi ordenador, pues he abierto una sesión de Eclipse. Me voy a ir aquí para que veáis. Estoy en MyApps, ¿vale? Entonces he abierto la típica sesión de Eclipse Gaba. Y entonces, bueno, pues esta sesión está aquí. Y entonces, pues lo primero que tendría que hacer es ejecutar esa sesión. Voy a darle a nuevo, voy a darle a un proyecto de Turbo Pascal. Y bueno, pues pondré, por ejemplo, lo llamo ficheros. Y fijaros, aquí esto es importante. Viene por defecto Use Default Location, ¿vale? Esta localización es está, digamos, en MyApps, en esa unidad R, ¿no? Que denominamos de MyApps, aunque ponga C aquí. Vale, otra opción sería desmarcar esto y buscar una ubicación en nuestro ordenador o en un pendrive y entonces guardar ahí, que ya lo hemos hecho otras veces, guardar ahí lo que sería el proyecto y también el archivo, porque el archivo real, el físico, el archivo físico, es decir, ese .txt, ese .dat, lo tenemos que crear nosotros previamente, ¿vale? Y eso es muy importante que lo tengáis en cuenta. No se crea automáticamente. Al igual que luego el fichero lógico, sí que a través del assign podemos asignarlo y luego a través del rewrite pues se crea o se asocia. No vamos a poderlo, el fichero físico lo tenemos que crear previamente. Entonces, bueno, ya digo que podemos crear, apostar por ir a una localización por defecto, que es la que viene ahora, o en nuestro ordenador. Yo he probado directamente en mi ordenador en C y a mí sí me ha estado dando problemas. Por lo cual ya digo que salvo que tengáis una instalación en vuestro ordenador, os recomiendo, si no, que utilicéis la que viene por defecto y ahora os enseño cómo o dónde está para guardar ese archivo, ¿vale? Entonces, bueno, yo la dejo por defecto, le he puesto un nombre, ficheros, se me ha creado ya el proyecto
voy con botón derecho, lo que hago es abrir un archivo tipo de fuente Pascal, ¿vale? Y entonces aquí pues lo voy a llamar de ejercicio, por ejemplo, ¿vale? Que eso será el punto pas que vamos a tener. Muy bien, finalizamos. Y entonces ahora lo primero que vamos a hacer, bueno, pues voy a definir una variable, por ejemplo, la variable f, que va a ser mi fichero. Será tipo texto, ya que vamos a trabajar con archivos de texto para hacer la prueba. Y entonces, lo primero que tendríamos que hacer es, lógicamente, os recuerdo que los pasos son los siguientes. Primero, aunque el otro día en clase os di 4, realmente me faltó uno, que el primero de todos es este de aquí, que es declarar la variable. La variable, en este caso, f, que va a ser un tipo archivo de texto o fichero de texto. Primero, declaramos la variable. Segundo, asignamos la variable, este fichero lógico, lo asignamos a un fichero físico. Pues vamos a hacerlo con el assign. Esto lo vamos a hacer tanto en los archivos o los ficheros de texto como los ficheros binarios, ¿vale? Entonces, f, primero ponemos el nombre lógico, el fichero lógico, y luego el real, entre apóstrofes, ¿vale? Entonces, el real, aquí es donde vendría la dirección y el punto txt. Pero lo voy a dejar para ver ahora cómo lo haríamos, ¿vale? Entonces, como lo que ahora tendríamos que asignar a un fichero físico, un fichero que esté en nuestro ordenador o en la unidad de MyApps, tendríamos que asignarlo, pues lo que vamos a hacer es crearlo. Entonces, ¿cómo vamos a crear ese fichero? Pues nos volvemos a MyApps, ¿vale? Y esto es importante. En MyApps, ¿veis que tenemos esta opción de explorador de archivos de MyApps? Pinchamos en él, damos que sí, que se abra. Vale, se me ha ido la sesión. Vamos a ver que se abra. Y vale, pues volvemos otra vez. Vamos al explorador de archivo de MyApps, ¿vale? Voy a guardar el archivo. Le doy aquí. Vamos allá. Esto. Y bueno, ahora se me empezará. Se me está ya abriendo. Entonces, cuando se me abra, lo que voy a hacer es ir a la ubicación donde he creado o donde se ha creado por defecto mi programa, ¿vale? Entonces, que tiene que ser en R y en mi usuario. En mi caso, mi usuario es oriol.borras, ¿vale? Entonces, vuestro usuario seguramente será lo que tengáis antes del @ de vuestro correo electrónico de la red Juan Carlos, ¿vale? Entonces, vale, pues se me abre. Fijaros, ¿veis? Aquí tenemos nuestra unidad de disco. Nos vamos a ir a mis documentos de MyApps, ¿vale? Que es lo que nos interesa a nosotros. Y dentro de mis documentos, yo me voy a ir a Oriol, ¿vale? Y entonces aquí es donde voy a crear ¿es aquí? Perdón. Sí. Donde, por ejemplo, me voy a crear este archivo de texto, ¿vale? Entonces, cojo y lo que le doy es a nuevo. Y veis que pone aquí text out file, pues le doy y entonces lo llamo texto, ¿vale? Automáticamente, como la opción que me da es crear tipo txt, pues se me va a crear. Pincho botón derecho y entonces lo que hago es ir a propiedades. Y en propiedades lo que copio es esto, la ruta, ¿vale? Control C, R2.Oriol, para tener la ruta. El nombre ya me lo sé, texto.txt. Vale, cierro esta ventana y me voy a Eclipse. Y entonces aquí es donde la pego. Pero no solo pego la ruta más el archivo, texto.txt, ¿vale? Entonces, y ahora lo que voy a hacer, que quiero, es un archivo, en este caso, bueno, va a estar vacío, con lo cual me vuelvo al archivo, fijaros, me voy a volver al archivo, le doy 2 veces para abrirlo, lo abro con el bloc de notas, por ejemplo, y entonces lo que voy a hacer, esto es una prueba, ¿vale? Le escribo un texto, le doy a guardar, ¿vale? Y lo dejo aquí abierto para luego para irlo viendo, ¿vale? Entonces me vuelvo a Eclipse, ¿vale? Entonces ahora ya tengo un contenido en ese texto y lo que voy a hacer es leerlo, que es lo más fácil. Segundo paso después de asignar, ¿vale? Aquí ahora lo que hemos hecho es asignar F, digamos que hemos enlazado el fichero físico, que es el que tenemos en MyApps. Si queréis probar en vuestro ordenador, pues seguramente sería C, lo que sea, copiarlo en un sitio que tengáis permisos. Por eso digo que a veces puede haber problemas, porque a veces en algún sitio concreto de nuestro ordenador
no tiene permiso para acceso remoto. Si lo tenéis instalado en vuestro ordenador, sí que no vais a tener problema para acceder a él, ¿vale? Si lo instaláis, por ejemplo, pues donde estáis trabajando con Pascal, ¿vale? Con Eclipse Java. Y entonces, bueno, pues ya digo, asignamos a F, es decir, enlazamos los dos archivos, entonces los dos ficheros, el lógico y el real, y entonces ahora lo siguiente que es abrir el archivo, siempre. Como lo que voy a hacer es leer, utilizo reset. Si lo que fuera a hacer es escribir la primera vez, tanto para archivos de texto como archivos tipo file, de fichero, binarios, perdón, lo que haría es rewrite la primera vez. Y la segunda vez, en los archivos de tipo texto, lo que haría es usar el append con 2 p's, y en los archivos de tipo binario, lo que haría es, pues nuevamente abriría con reset, pero luego tendría que buscar el sitio donde está el puntero, ya que os recuerdo que en los archivos binarios sí que podemos acceder a cualquier lugar en concreto. En los archivos de texto, el acceso secuencial, es decir, por orden. En los binarios, directo, es decir, puedo acceder a cualquier punto donde yo quiero. Con lo cual, con el SIG indicando el archivo y el puntero, pues el puesto 3, el 4, el 5, es decir, ese espacio de la componente del tipo que yo haya escogido, pues podríamos acceder. Con lo cual, hago, en este caso es un archivo, pues es un fichero tipo texto, resetf. Entonces, ¿qué haría ahora? Pues lo que voy a hacer es leer el archivo. Os recuerdo que si no pusiera hasta f y pusiera algo directamente una variable, lo que haríamos es leer lo que un usuario ha escrito por teclado, pero como ponemos f, lo que hace es leer lo que hemos escrito en el fichero f. Y esto lo asignaríamos a una variable n. ¿Qué ocurre aquí? Que no hemos definido esta variable. Nos subimos un momento a var y definimos la variable. Vamos a hacer una variable tipo string, ¿vale? Para coger todos los datos. Muy bien. Le escribimos, leemos en la variable n, o almacenamos en la variable n, lo que sería la primera línea del read, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es escribir, pues lo que hemos leído. Entonces ponemos write, por ejemplo, el contenido del fichero es, cerramos el apóstrofe y ahora ponemos n, con lo cual aparecerá lo que hayamos grabado en n. Y finalmente, muy importante, es decir, después de operar con el archivo, lo cerramos. Close, F, cerramos. Y voy a poner un readline para que tenga que dar a un enter para que se me abra el archivo. Entonces vamos a, lo primero que hacemos es guardamos. Siguiente, compilamos. Vamos a ver si no da ningún error. No ha dado ningún error. Y lanzamos el fichero y crucemos los dedos que funcione. Elegimos aplicación Pascal y muy bien. Pues, ¿qué me dice? El contenido del fichero es, esto es una prueba, es decir, me lo ha leído bien. Muy bien, pues hasta aquí, esto sería la idea básica de cómo ir almacenando o cómo crear los ficheros físicos y dónde crearlos dentro de MyApps. Vale, por cierto, antes de finalizar os voy a explicar cómo crear un archivo tipo .dat, .dat, para si lo queremos utilizar con los ficheros binarios, ¿vale? Entonces, me iría otra vez voy a cerrar el bloc de notas en este caso, me iría otra vez a lo que sería el sitio donde el explorador de archivos de MyApps, donde tenemos el archivo .txt, y entonces pincho en él, ¿vale? En este mismo. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es guardar como, ¿vale? Nos vamos a archivo, le damos a guardar como, y ahora fijaros, le voy a cambiar el nombre, lo voy a llamar data, por ejemplo. Bueno, sí, data. Y esperad, voy a cancelar, voy a dejarlo vacío, ¿vale? Para que no haya nada. Porque el tipo de datos que se van a guardar aquí, os recuerdo que no se van a guardar texto, se va a guardar otro tipo de datos. Entonces lo dejamos vacío. Le doy a guardar como. Entonces le cambio el nombre, datos. Y entonces fijaros aquí el tipo, ¿vale? Tenemos documentos de texto. Bueno, pues doy todos los archivos. Y en datos pongo .dat, ¿vale? Entonces, si yo, fijaros, ahora le doy a guardar y ya está, esto está aquí. Y entonces, fijaros, tenemos datos.dat y texto. Fijaros, otra opción podríais haber pensado, pongo en texto.dat, lo cambio el nombre, ¿no? De texto, fijaros, no cambia. ¿Por qué? Porque tengo que cambiarlo directamente editándolo, ¿vale? Con lo cual, porque si pusiera esto, realmente el archivo sería el archivo texto.dat.txt.
Y yo lo que quiero es lo que sea el nombre .dat, como en este caso, ¿vale? Entonces, texto, como realmente lo he guardado en el datos.dat, pues funcionaría así. Otra manera, pincho el botón derecho, le doy a nuevo, text out file, ¿vale? Creo un nuevo documento, que lo voy a llamar datos 2, por ejemplo, y entonces pincho sobre él y que este ya está vacío del todo, y nuevamente guardar como, pongo todos los archivos, datos.2, pongo .dat, ya está, cierro y, a ver, que he perdido el ratón, aquí, datos.dat, también tendría datos2.txt, bueno, en cualquier momento puedo llegar y borrarlo, ¿vale? Entonces, y aquí se me ha ido, perdón, ¿vale? Pues así es como funcionaría.